le damos la bienvenida a nuestro invitado, al doctor Humberto García Larralde, presidente de la Academia de Ciencias Económicas. Bueno, un distinguido invitado para un tema tan importante y tan actual como este. Tan importante y tan grave, ¿no? Como la situación a la que hemos llegado nosotros. Y es justamente lo que quisiéramos explicarle un poco a nuestra audiencia, que seguramente la gran mayoría, y me cuento entre ellos, no somos ninguno expertos en economía, y mucho menos en este tema tan complejo como es los pagos de la deuda, el servicio de la deuda. ¿Qué significa que un país llegue al punto en que ha llegado Venezuela, en que hay una serie de acreedores que están en este momento viendo de cómo es que les van a pagar sus reales que le deben? Sí, bueno, en primer lugar, buenas noches, Maki, buenas noches, Manuel, y gracias por esta invitación. Bueno, la situación es realmente grave, como lo han recogido los medios. Venezuela tiene una deuda que supera en muchísimo por el monto a su capacidad de pago y hemos llegado a una situación en la cual se está poniendo seriamente en duda la capacidad de honrar esa deuda, ¿no? Unas cifras más o menos dan a entender las dimensiones del problema. Venezuela desde el año 2006 quintuplicó la deuda pública externa, es decir, el Estado multiplicó por 5 su endeudamiento internacional y como hemos visto, esto en principio era alentado por los incrementos en los ingresos petroleros, el barril estaba en 100, pero en la medida en que el barril del petróleo ha descendido su precio, se ha puesto a manifiesto la incapacidad de honrar esa deuda, porque el compromiso anual de servicio de la deuda está en el orden, incluyendo PDVSA y la deuda soberana, en el orden de 8.000 millones a 10.000 millones, y Ahora, algunos años todavía más. perdone, como un país con barril en 100 y con las capacidades que tradicionalmente ha tenido Venezuela de honrar su deuda, incurre en esas deudas, esos montos tan brutales, y en este momento se ve en una situación en que no se puede pagar. Es decir, se supone que había un dinero que tenía que haber sido previsto para eso. Bueno, la previsión era... Existía el Fonden incluso. Exacto. Claro, existía el Fonden, existe el Fondo de Estabilización Macroeconómica que fue simplemente despalillado, por decirlo de una manera, pero lo que uno podría pensar que era la previsión era la esperanza de que el petróleo se mantenía a ese precio, cosa que ignora desde luego el hecho de que el mercado petrolero internacional siempre es cíclico. Este último ciclo de bonanza o esta última fase de bonanza del ciclo fue bastante prolongado, porque empezó en el año 2004 y terminó en el 2014, fueron 10 años. Pero tarde o temprano la oferta responde a la subida en los precios, aumenta entonces la oferta y cae entonces los precios, y eso es lo que estamos viendo ahorita, además, dentro de una situación de cambio estructural del mercado internacional por la presencia del fracking, de unas nuevas tecnologías que permiten o que auguran en todo caso que el petróleo no va a pasar de $60 el barril. En ese escenario, en el futuro inmediato, pues, en ese escenario Venezuela ha visto entonces que la relación entre la deuda acumulada a nivel internacional, la deuda pública acumulada y la capacidad de pago a través de los ingresos que entran por exportaciones es de 6-1, es decir, la deuda es 6 veces mayor de lo que son las exportaciones petroleras, o en todo caso lo que fueron las exportaciones petroleras el año pasado. Caray, eso es Bueno, mucho. tenemos un comentario de Milce Quintero, dice, si no tenemos liquidez, ¿no sería mejor refinanciar que pagar? Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las dificultades para refinanciar? Claro, el problema con el refinanciamiento, que eso tiene que ser, digamos, de acuerdo con los acreedores, es decir, hay que llegar a un acuerdo en la cual los acreedores aceptan cambiar unos papeles por otros, que es en lo que consiste el refinanciamiento. El refinanciamiento generalmente lo que busca es o bien papeles que tienen una maduración más larga, o bien con tasas de intereses distintos, o incluso pudieran basarse en una disminución, una reducción del capital, pero para eso tienes que tener acuerdo con los proveedores, con los acreedores, perdón, tienes que tener además el visto bueno o la aprobación de la Asamblea Nacional, en el caso de Venezuela, por la Constitución, y tienes que tener las garantías que hagan que los acreedores estén dispuestos a incurrir en ese cambio. Entonces, ¿cuál es la garantía? ¿Cómo asegura Venezuela su capacidad de pago para que los acreedores estuviesen Sobre todo, dispuestos? ¿cómo está la situación de la economía? Así es. Antonio Camargo, pregunta al invitado, ¿por qué ahora es que se van a sentar a ver la deuda? ¿Por qué no la pagaron antes que se endeudara?
Bueno, esa es la pregunta de las 60.000 lochas, no es pagarla, sino reservar. Sí. O sea, yo lo veo así, es decir, en la economía individual, uno sabe que uno gana tanto y uno debe tanto, y que lo que uno vaya a gastar tiene que guardar una parte o pagar las deudas. Sí, Eso es tan elemental. claro, pero el problema se agrava por la dependencia excesiva que fue adquiriendo Venezuela de los suministros externos para abastecer el país. Venezuela aumentó sus importaciones en buena medida por el acoso al sector privado y la caída del aparato productivo nacional, de forma tal que para el año 2012 se importaban 4 veces más de lo que se importó en el último año del gobierno de Caldera. Esa dependencia excesiva, cuando caen los precios del petróleo y hay una serie de compromisos que atender, que son, por supuesto, financiar las importaciones por un lado, pero también atender el servicio de la deuda, entran en conflicto. Y el gobierno, como todos sabemos, privilegió el pago de la deuda, reduciendo, sacrificando las importaciones y con ello el abastecimiento del país. Entonces, claro, esa situación de restricción impide resolver de manera, si se quiere, fácil el problema que estamos enfrentando. Y más bien llega un momento en que no se puede reducir todavía más las importaciones, o en todo caso la reducción tiene un costo altísimo cada vez que se restringe más. Y ya eso le pone una restricción a la disponibilidad de recursos con lo cual es pagar la deuda. Hay que tener en cuenta que la deuda externa, tanto de PDVSA como de la República, la deuda soberana, están concentrados en los próximos 10 años. De aquí al 2027, la deuda anual a pagar, la deuda hay que pagar anualmente está en un orden de 8.000 a 10.000 millones de dólares en cada uno de esos años. Entonces, eso es digamos, un compromiso con la cual hasta ahora Venezuela no ha demostrado capacidad de financiar, de afrontar. Y hay otro factor importante, ¿no? Todos los países manejan el tema de sus deudas, ¿no? Y Venezuela lo ha hecho históricamente, incluso en la década de los 80, con aquel tema de la deuda famosa, ¿no? La obsesión de la deuda, que tuvo todos aquellos efectos en América Latina. Venezuela supo sobrellevar eso. El problema es que este tema de la deuda se inscribe dentro de un cuadro de debacle económica y social y política del país. Eso es lo peor. En consecuencia, el tema de la deuda tiene una connotación muy especial, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta también que cuando se refinanció la deuda al principio de los años 90, eso se hizo también en el contexto de una negociación en la cual intervinieron los organismos financieros internacionales, fundamentalmente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y fue en el contexto de lo que se conoció como el Plan Brady, que contemplaba quite, es decir, rebaja en el capital de la deuda, alargamiento de plazos, baja las tasas de interés, y la negociación llegó a resultados favorables y permitió al país salir de esa situación en la que estaba, en la cual los pagos de la deuda también eran muy altos. Ahora, en este caso, no ha habido ninguna intención de buscar esa ayuda, esa asesoría, ese apoyo de los organismos financieros internacionales, y como tú mencionabas, la situación económica no le da ayuda, umbral alguno, no le da margen alguno al país para negociar o plantearse posibilidades de atender la deuda a través de acumulación de excedentes en otras actividades. Nos dice Roque Juan Peñalver, Venezuela es el único país que con ingresos excedentes por concepto de venta de petróleo y recaudación de impuestos internos se endeuda, cuando un administrador lo que haría es ahorrar y para adelante. Saludos. Hay otro Bolívar Divisa que dice, es de lógica que todo deudor debe ahorrar para pagar su deuda, porque el gobierno no ahorró. ¿En qué gastó los recursos? Bueno, un poco lo que yo estaba planteando, ¿no? Manuel, ¿tienes otro ahí? Bueno, el tachirense dice, el Bolívar perdió valor porque no tiene reservas en oro, la enfermedad holandesa. Sí, bueno, son muchas preguntas, muchas inquietudes. Obviamente el manejo de la economía nacional no fue muy responsable, por llamarle de una manera, en el sentido de que cuando los precios del petróleo estaban en los niveles que estaban, en $100 el barril, no se invirtió en aumentar la capacidad de exportación, la capacidad de producción, por supuesto, todo lo contrario, ¿no? Pagar la deuda que se tenía. Cuando se tiene esos ingresos tan altos, aprovecha, entonces pagas la deuda, buena parte de ella, y restringe entonces tu vulnerabilidad frente a posibles fluctuaciones del precio del petróleo. Hay que recordar que Venezuela lo único que exporta es petróleo.
Entonces nosotros no podemos poner el futuro de nuestro país en manos de un recurso cuyo precio históricamente ha cambiado muchísimo. Oscila, Entonces, claro. Oscila fuertemente y lo estamos viviendo ahorita. Estamos en la época de las vacas flacas y hemos debido de haber tomado las previsiones. Néstor Alfonso, se dice que hemos tenido presidentes, se menciona a Juan Vicente Gómez, que pagaron toda la deuda, ¿es cierto? Sí, en el año 1930 estaba, creo que Gumersindo Torres como ministro de Fomento, que era el encargado, la cartera encargada del petróleo, y ese fue el centenario de la muerte del Libertador. Entonces Gómez aprovechó eso para pagar la deuda y decir entonces que él era el único presidente que había logrado poner en cero la deuda externa, ¿no? Ahora, nos queda un minutico. Además del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo? Una deuda que se arrastraba del siglo XIX. Claro. Nos queda un minutico, yo quisiera dejárselo para que él nos dijera qué perspectivas ve él en este problema. Bueno, yo no veo perspectiva favorable porque es difícil que el gobierno le pueda ofrecer a los acreedores las garantías requeridas para entrar a un proceso de reestructuración. Obviamente el gobierno no está en capacidad de seguir pagando la deuda de acuerdo con el cronograma existente. Y tú mismo lo dijiste, el próximo año son 8.000, 19.000 millones, qué sé yo, lo que hay que pagar. Entonces no hay capacidad de pagar eso. El petróleo no va a subir de precio. La capacidad de conseguir financiamiento internacional con los rusos, con los chinos se están agotando. La banca internacional, por supuesto, no va a prestar. Y entonces refinanciar significa ofrecer garantías para alargar el pago, para tratar de reducir, para que haya incluso en lo posible, ya estaríamos hablando más bien de reestructuración, años de gracia, qué sé yo. Bueno, esas condiciones no están dadas y sobre todo porque dada la situación y los desequilibrios que hay ahorita y esa proporción gigantesca de deuda que hay que pagar en comparación con las exportaciones, yo creo que es inviable esto sin apoyo de los organismos financieros internacionales. Bueno, muchísimas gracias, doctor García Larralde, por estar con nosotros en esta oportunidad que es la hora clave. Vamos a la pausa y regresamos. Usted está viendo La Hora Clave.